Buenas tardes. Les agradecemos su presencia. Pensábamos que no iba a haber tanta gente, pensando de que hoy hace buen tiempo y que es víspera de puente. Pero bueno, parece que Jesús Prieto atrae a bastante gente para oírle y escucharle. Será por ti. Bueno, la Sociedad Landazuri, que ha organizado este ciclo sobre desafíos del futuro, y entre paréntesis, futuros, lo que ha pretendido con ello es acercarnos a algo que sabemos que está cerca, pero es muy difícil de saberlo. Es decir, predecir el futuro es muy difícil, pero hacer una reflexión sobre los posibles futuros que nos pueden llegar, por eso la S entre paréntesis, pues es interesante y eso nos puede ayudar. Sabemos que hay muchísima gente que tiene bastante temor sobre lo que nos viene. Están un poco asustados sobre todos estos movimientos que está habiendo últimamente, sobre el tema de la robótica, los avances de la inteligencia artificial, sobre los movimientos y desplazamientos de migración tan enorme que hay, y entonces lo que pretendemos es ver por dónde puede ir o nos podemos acercar. Muchas veces, como es el título en este caso, son desafíos de algo que nos viene. El que toca hoy hablar es a Jesús Prieto, que es diplomado en Magisterio, licenciado en Antropología y doctor en Estudios Interculturales e Internacionales. Tiene publicado más de una decena de libros como autor y coautor, y también tiene numerosos artículos periodísticos y artículos profesionales publicados. Es responsable del Seminario de Interculturalidad y Convivencia y ha sido a lo largo... Bueno, fuiste en el Pleistoceno. Sí. Y bueno, ha sido docente a lo largo de toda su vida profesional y actualmente, pues como yo, vive una buena jubilación, está jubilado. Entonces voy a dejar en manos de Jesús que empiece su artículo, hoy su conferencia, y al final de ella pues daremos paso al coloquio y que estará abierto a las preguntas que ustedes quieran hacerle. Mila esker, Pedro, eta mila esker guztioi, arratsalde honetan, eguzkitsua dan arratsalde honetan gurekin egoteagatik, batez be Landazuri elkartearekin egoteagatik. Os decía que gracias por estar aquí, porque ya tenéis mérito con la tarde tan estupenda que hace que estéis aquí, pero bueno, yo creo que la sociedad Landazuri, que es una sociedad de una trayectoria muy reconocida en Vitoria, lo merece. Y Pedro Gonzalo Bilbao, has mencionado, Pedro, porque yo a Pedro le conocí además cuando él era una persona importante en el Departamento de Educación, trabajando precisamente con temas de diversidad. Y bueno, ha mencionado ese seminario de diversidad, de interculturalidad. Yo sí que voy a hacer bastante hincapié en esta tarde en esos temas de diversidad cultural, de diversidad social, más que todo porque ha sido mi ámbito de trabajo en los últimos 20 años y todavía, a pesar de que estoy jubilado, es el ámbito con el que sigo colaborando con la Universidad de Deusto. Entonces vamos a afrontar este reto también para mí. Cuando me dijeron hablar de los retos del tercer milenio, pues casi nada, y si yo pudiera aportaros soluciones, pues seguramente sería multimillonario. Pero bueno, vamos a hacer una aproximación a estos retos del tercer milenio, a estas sociedades del siglo XXI y fundamentalmente a las sociedades de nuestro mundo europeo, occidental, simplemente porque es nuestro referente cercano. Retos del tercer milenio, hacia una sociedad distinta. Yo, sin decirte nada, Pedro, me he permitido poner, ¿y cómo serán? Preguntas inquietantes en tiempos de incertidumbre. Porque yo creo que lo que define y lo que va a definir las próximas décadas, si es que Dios me conserva vida para verlo, va a ser esta palabra, incertidumbre.
Preguntas inquietantes. Lo estamos viviendo estos días después del ataque de Hamas, de la respuesta del gobierno israelí. Lo estamos viviendo estos días. Vamos a ello entonces, y vamos a dejar, le he prometido a Pedro 3/4 de hora, siempre incumplo esta palabra, pero vamos a intentar ser ágiles para que luego vosotros podáis plantear preguntas, que muchas veces es lo más importante en estas charlas. Voy a acompañar la conferencia, la charla, con un aporte visual que me parece muy sugerente, que es de Francesca Guzmán, que es una fotógrafo que para mí encaja perfectamente y define perfectamente con su obra estos tiempos de incertidumbre y de zozobra que estamos viviendo en este primer cuarto del milenio. Bueno, nos dijeron, después de la crisis económica de 2009, nos dijeron después de la pandemia del COVID-19 que nuestras sociedades iban a salir mucho más fuertes y reforzadas de toda esa situación traumática que supusieron ambas cuestiones. Estamos en 2023 y creo que podemos afirmar que esto no ha ocurrido, que lo que nos prometieron después de la pandemia, que nuestras sociedades iban a ser mejores, que las nuevas tecnologías iban a reforzar y apoyar nuestra humanidad y íbamos a ser todos seres angelicales y bondadosos, esto no está ocurriendo. La guerra de Ucrania fue un mazazo en ese sentido para la Europa y para el mundo occidental, y en este momento lo que está ocurriendo en Oriente Próximo se reafirma. No hemos salido mejores ni más reforzados de estas sucesivas crisis. Esa sería una primera reflexión, una primera aproximación. Todavía estoy en la introducción, o sea, estoy preparándoos. Estas sociedades que estamos viviendo son sociedades en las que las tradiciones culturales que hemos conocido y que han conocido nuestros padres y que hemos conocido quienes peinamos canas, se están viendo sustituidas. Las tradiciones culturales, religiosas, pero también sociales y políticas, y también las tradiciones dentro del mundo de las humanidades y de la sociología, la antropología, la filosofía, se están viendo modificadas. Nuestras sociedades en este momento tienen que vivir no con una cultura referencial, sino que tienen que vivir con una serie de subculturas que modifican la cultura principal. Esos universales culturales que se han transmitido durante 2000 años y que han permanecido sólidos durante 2000 años, no son tales en este momento. Y han de ser compartidos con otras corrientes y con otras formas de concebir la vida social. Esto no significa que la diversidad sea mala, todo lo contrario. Yo siempre he defendido que la diversidad es lo que nos define, y además siempre lo he defendido en el ámbito alavés. Porque creo que todos los que estamos aquí somos diversos, no desde el año 2000, cuando pudieron venir personas de otros lugares del mundo hasta nosotros. No, hemos sido diversos toda nuestra vida. Desde que los primeros cartagineses, fenicios, romanos, francos, godos pasaron por aquí, hemos sido diversos. La calzada Burdigala-Astúrica prácticamente no se ha modificado y ahora es la A1 y prácticamente tiene el mismo trazado. Por lo tanto, somos diversos desde hace muchos años, pero sí es cierto que nuestras sociedades se ven interpeladas desde la década de finales del siglo XX, comienzos del XXI, la década de los años 2000, se ve interpelada por unas nuevas formas de estructurar nuestra sociedad. Un compañero y maestro en Deusto, que fue Xavier, y que es, porque vive, Xavier Echeverría Mauleón, suele hablar siempre que en estas cuestiones debiéramos de conseguir una ética de mínimos. Hay una gran discrepancia sobre los elementos éticos en los que debemos de sustentar nuestra vida social. Ahora mismo, esta misma tarde, estamos asistiendo a debates televisivos sobre esa ética que ha de mostrar el gobierno israelí frente a la agresión de Hamás. Estamos hablando de ética, de respuesta ética. Xavier Echevarría siempre reivindicaba una ética de mínimos.
Y luego abordaré este tema de la pluralidad social en el seno de nuestras sociedades. Porque yo, a pesar de los pesares y a pesar de los años transcurridos en el tema de la educación intercultural, y algún compañero por ahí se estará riendo, sigo reivindicando el paradigma de una sociedad intercultural frente a otros paradigmas, multicultural, asimilacionista, etc. Pero creo que luego abordaremos este tema. Por lo tanto, estamos viviendo sociedades que fundamentalmente son sociedades en búsqueda de equilibrio, que no encuentran. Habría que poner entre paréntesis. La modernidad tradicional, esa corriente filosófica de la que procede la estructuración de nuestra vida social. La modernidad procede, y nuestra forma de concebir la vida en gran medida del siglo de las luces, y procede de 1789. Eso se ha visto profundamente comprometido en este comienzo del milenio. Esa modernidad tradicional hoy podemos decir que no ha traído igualdad, que ha traído un universalismo occidental que ha sido muy poco generoso con el resto del mundo, si queréis, pues de una u otra forma, un eurocentrismo, un etnocentrismo occidental, y que la democracia capitalista se está viendo en este comienzo del cuarto milenio, se está viendo comprometida y se está viendo muy vulnerable en cuanto al mantenimiento de lo que ha sido nuestra seña de referencia, que es la sociedad del bienestar. En este momento podríamos decir que esa corriente cultural con tantos años por detrás, siglos, podríamos decir por detrás, está profundamente comprometida. Está profundamente comprometida. ¿Cuál sería la alternativa para lo que queda de siglo XXI o lo que queda de milenio? Yo me voy a apoyar en Habermas, Habermas porque me parece que para mí sigue teniendo mucha vigencia este autor, y en la teoría de la acción comunicativa o en la teoría del patriotismo constitucional de Habermas. Habermas, que en definitiva lo que nos habla es que la modernidad no es que haya concluido, no es que hayamos pasado a la posmodernidad, como muchos autores legítimamente mantienen, sino que estamos todavía en una modernidad inconclusa, que está ahora buscando cómo redondearse. Y Habermas nos habla de la igualdad en las diferencias. Menciono estos conceptos que van a surgir ahora a lo largo de la charla. En los territorios compartidos, casi nada si analizamos el panorama político español en este momento. Compartir territorios, personas quizás discrepantes. No decimos casi nada. Sociedades híbridas, no puras, heterogéneas, monolíticas. Y Habermas dice que cuando la democracia y el sistema democrático en este momento está profundamente comprometido en tantos sitios, no hace falta irse lejos. Analicemos la configuración de los gobiernos, de distintos gobiernos, dentro de nuestra Unión Europea. Y no solamente me refiero al caso de Meloni en Italia, me refiero a otros muchos casos existentes en los que el concepto de democracia que hemos conocido está comprometido, y a otros muchos que podrían suceder pasado mañana. Francia, Inglaterra, en fin, distintos lugares. Habermas dice que contra ese compromiso en el que se ve en este momento el sistema democrático, lo que hay que hacer, la solución, no es el populismo, no es una tentación totalitaria, es una profundización radical en la democracia. Entonces, desde estas dos perspectivas, la antigua y la que Habermas nos dice que ha de ser la que ha de dictar nuestras sociedades del siglo XXI, vamos a ver si os puedo aportar algo de luz, o cuando menos a deciros cómo está, permitirme la expresión, cómo está el patio, el panorama actual. ¿Cómo reconocernos en este primer cuarto del siglo XXI? Y digo cómo reconocernos porque no solamente vamos a denigrar o vamos a criticar a la clase política, porque cómo reconocernos como ciudadanos y además como votantes y además como personas que hemos elegido a la clase política y a los dirigentes que ahora tenemos en el ámbito vasco, en el ámbito español
y en el ámbito europeo, en los 3 ámbitos de decisión política en los que estamos instalados. Bueno, pues también aquí, como suele decir un buen compañero, Miguel Loza, que seguro conoces, dice, vamos a ver, en vez de soltar ocurrencias, vamos a sustentar estas afirmaciones en personas que son competentes. Y me voy a apoyar en varias personas y en varios conceptos, en varios autores y en varios conceptos. La revolución tecnológica, por un lado. A ver, elementos definitorios de las sociedades actuales. La revolución tecnológica. Internet, comunicación, información. Y me voy a apoyar en Manuel Castells y en Rifkin, en Jeremy Rifkin. La sociedad líquida, un autor que para mí es referencial y que os recomiendo a todos que le deis un repaso y que leáis algo de él. La sociedad líquida de Zygmunt Bauman, lamentablemente fallecido. La hipermodernidad, que es el concepto de Gilles Lipovetsky, y finalmente los actuales regresos de los nacionalismos que Europa pensaba que habían finalizado después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos viendo que se están generalizando en todo el panorama europeo y mundial. Europeo y mundial. Incluso en el mundo no occidental. En gran medida, el éxito del yihadismo en sus distintas expresiones lo fue con ISIS, Ejército Islámico, Yihad Islámica, y en este momento fuerzas como Hamas, Hezbollah o la política que pueden seguir países como Siria o Irán, tiene mucho que ver también con ese nacionalismo extremo que Europa está viviendo en tantos grupos y corpúsculos que pueden ser desde los verdaderos finlandeses de Timo Soini hasta Meloni, la presidenta italiana, o nuestro Vox en el ámbito español. También la umma, el concepto de comunidad planetaria musulmana, también la umma en gran medida trabaja desde el concepto del pannacionalismo árabe, en gran medida. Bueno, pues con estas mimbres vamos a ver cómo reconocernos en estas actuales sociedades. Rifkin comienza a hablarnos, comienza a publicar, allí por los años 90, finales de los 90, y cuando empezamos a leer a Jeremy Rifkin pensamos que era un visionario, que era un loco y que, bueno, lejos de trabajar por allí en Estados Unidos, en el ámbito universitario, pues sus libros iban a ser libros para comprar en el duty free de los aeropuertos. La comunidad internacional le dio muy poco crédito a un hombre que hablaba de que íbamos a comunicarnos a través de dispositivos móviles y que podríamos hablar a través de ellos con las personas y gestionar nuestra cuenta bancaria y las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y que iba a haber una nueva forma de comunicación y de expresión y relación entre los seres humanos. Pues resulta que Jeremy Rifkin, en las predicciones de Jeremy Rifkin y todo lo que se le dijo a Jeremy Rifkin, desde visionario, tonto o sin que dejara de fumar marihuana por las noches, en fin, se le dijo de todo en la comunidad académica. Pues resulta que todo lo que él predecía se ha cumplido. Y cuando él decía que en Silicon Valley comenzaban a construirse determinadas empresas y determinada tecnología, resulta que hoy podemos decir que no era ni tan visionario, ni estaba tan loco, ni desde luego se había fumado un cigarrito de la risa, porque esto se ha cumplido. La ciencia, la tecnología, el desarrollo espectacular de la tecnología, de Internet y todo lo que ha supuesto. Y esto ha supuesto una democratización de nuestra sociedad, esto ha supuesto una mejora de nuestra sociedad. Hay que decir que radicalmente sí ha supuesto una mejora de nuestra sociedad. Esto ha sido elemento de trabajo y está siendo elemento de trabajo para todos nosotros. Y estoy seguro que no podríamos prescindir de ello. Pero también es una gran empresa, un gran negocio, que ha cambiado nuestra estructura mental, que ha cambiado absolutamente nuestras estructuras mentales y nuestras formas de pensamiento. Y cuando hablo de nuestras estructuras mentales, hablo de que el ser humano es fundamentalmente un hombre que aprende
y que casi todas las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestro día son aprendidas. Por lo tanto, no son innatas, no son fisiológicas, son culturales. Y se salva muy poco, salvo las más elementales necesidades fisiológicas, son aprendidas, son construidas. Nos han educado para ello. Incluso con nuestras necesidades fisiológicas elementales, habría que decir que nos sentamos en un inodoro o comemos con una cuchara y un cuchillo y un tenedor, dando por sentado que esto es habitual y que es lo normal. Y no es ni habitual ni normal. En absoluto podemos pensar que en otras referencias culturales eso es normal, porque no es normal. Es decir, todo es construido. Nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de mirarnos, nuestra forma de agradecernos, nuestra forma de querernos, nuestra forma de hablar a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, es cultural y es aprendida. Desde un beso a un apretón de manos. Y pensamos que es normal. Pues no es normal. No es normal. Hemos aprendido todo eso y lo hemos integrado en nuestras estructuras mentales, en nuestra cosmovisión. Internet, las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de concebir el mundo, nuestra cosmovisión. Y no lo percibimos, pero lo ejecutamos y lo ponemos en práctica todos los días. Qué exagerado es este hombre, ¿no? Creedme que no. Creedme que no. Cuando pensamos que cuando fallece alguien tenemos que ir de negro porque el negro es el color del luto, lo damos por sentado que el negro es un color sobrio para un traje en una boda, para la ceremonia de investidura en una universidad, cuando en otros parámetros culturales el luto, el rigor, la seriedad se manifiesta con otro color. El blanco, por ejemplo, en el mundo cultural musulmán, o el rojo, o el naranja, en determinadas zonas de África Occidental. Y pensamos, sin embargo, que no, que eso es así. ¡Ay, qué guapa estás, que te has puesto un traje de colores, o una falda con bonitos colores, y no esa falda chaquetón negra que llevas siempre! ¿No? Pues no, eso es algo que no es que sea normal, sino que lo hemos aprendido. Bueno, nuestras estructuras mentales están cambiando y con ellas la forma de concebir la comunicación, nuestras relaciones, la misma política. La forma de expresarse de nuestros políticos y políticas en este momento tiene más que ver con la forma de expresión de un tuit, perdón, ahora X, ahora, en mi época X era una película porno, pero ahora, ya veis, es el mayor emporio de comunicación del mundo, ¿no? Y se está haciendo política ya desde esa estructura mental que exige pocos caracteres, que exige mensajes directos, que exige imagen, que exige... ¿Esto ha democratizado nuestras sociedades? ¿Ha mejorado nuestras sociedades? En cierto modo sí, pero hay otros muchos elementos muy negativos dentro de toda esta situación. Las fake news, bueno, las mentiras de toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Los montajes, los bulos, etcétera. Por lo tanto, las sociedades del siglo XXI están marcadas profundamente por esta revolución tecnológica de la que no podemos escapar y en la que estamos atrapados. Estamos atrapados porque, claro, cuando no te puedes descargar la aplicación para tu entidad bancaria, ¿qué hay que hacer? Tirar el móvil porque no vale. Bueno, o para tu trabajo. O para tu trabajo. Oye, cámbiate de móvil porque no te podemos pasar esto, no te podemos tal, no puedes conectar, no puedes meter en la intraweb esto, no puedes meter en el blog de la facultad esto, o no puedes meter en la plataforma Moodle lo otro. Joder, es que no he podido. Pues cámbiate de móvil. Entonces, estamos atrapados por la revolución tecnológica. Hannah Arendt, fijaros de quién hablo, de Hannah Arendt, cuando vio aquel primer IBM enorme que ocupaba toda una... Yo recuerdo que me llevaron, siendo muy jovencito, a la caja provincial y veía aquellos IBMs con aquellas cintas y tal. Hannah Arendt dijo que de seguir esto así nos esperaba un futuro de tecnología sin alma.
Y este alma es un elemento fundamental para las conclusiones. Porque la tecnología está muy bien, pero quizás ese alma que reivindicaba Hannah Arendt, pues debiéramos de pensar en ella. Manuel Castells, otro autor referencial. No penséis en el ministro de la universidad, no penséis. Manuel Castells es mucho mejor y ha sido mucho mejor académico y profesor y sociólogo que ministro, desde luego. Manuel Castells fue un autor referencial en todo el mundo. Publica en el 2002 La era de la información. Y siguiendo un poquito la estela de Jeremy Rifkin, nos habla de que viviremos un periodo histórico inusual, caracterizado por una revolución tecnológica sin precedentes. La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero que eso va a tener repercusión en nuestras estructuras sociales. Ya Manuel Castells, en 2002, con este libro referencial, que os digo que fue un auténtico bombazo en todo el mundo, nos hablaba de estos cambios sociales. Tuvo otro libro también referencial y un discurso y publicaciones y conferencias por todo el mundo, con otro libro que hablaba de redes de indignación y esperanza. Se publicó en 2012. ¿Os acordáis del movimiento 15M? Y lo que el movimiento de indignados del 15M supuso. Y también la ilusión que generó en muchos sectores sociales. Iba a renovar, traía savia nueva. De ahí surgió un movimiento político, un partido político importante a nivel español, que cosechó éxitos importantes a nivel español. Hablamos de Podemos con las distintas franquicias actuales, pero se generó un movimiento importante. Ese movimiento político y las estructuras de ese movimiento político bebían fundamentalmente de lo que Manuel Castells nos anunciaba. Bebían fundamentalmente y estaban estructurados fundamentalmente en toda su filosofía y en todas sus acciones en la praxis, en este concepto de nueva sociedad y de nueva tecnología y de nuevas formas de comunicación y de expresión. Habría que ver lo que ha supuesto y lo que supone en este momento este movimiento político. Y si esa indignación y esperanza que nos anunciaba Manuel Castells se ha mantenido en el tiempo o se va diluyendo, como yo creo que así está siendo. Y en esa disolución, bueno, los nuevos ídolos, Manuel Castells también nos habla del peligro de que las nuevas tecnologías se conviertan en el ídolo adorado por la sociedad. Yo creo que en 2023 podemos hablar de que sí se ha convertido en el ídolo. Todos quieren un ordenador, una tablet, todos quieren tener algo de última generación. Nuestros jóvenes, no tan jóvenes, mayores, sí, en determinada medida, nuestras entidades bancarias, y podemos seguir, Osakidetza, en fin, en determinada medida todo el mundo ha adorado al nuevo becerro de oro, todo el mundo ha adorado a este nuevo ídolo, que es el ídolo de las nuevas tecnologías. Castells, es cierto, también nos advertía de este peligro. Claro, Castells también nos decía una cosa muy importante, y nos decía, cuando hablo de que va a ser una revolución nunca vista, estoy hablando de un fenómeno que no se ha producido en la historia de la humanidad desde las primitivas sociedades de cazadores, recolectores. O sea, cuando estamos hablando de las primitivas sociedades, estamos hablando del Mesolítico, estamos hablando del Neolítico, de la Revolución Neolítica, hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, finales del siglo XX, la experiencia en todas las sociedades se depositaba en base a la edad, y la experiencia, quienes eran exponente de experiencia, eran esa parte de la población adulta, incluso mayor. La revolución tecnológica ha roto con esto. Eso no se había producido a lo largo de la historia, al menos no de forma generalizada.
Sí, es cierto que Alejandro Magno llega a conseguir una cota de poder con una edad... bien, hay elementos puntuales en la historia que podríamos debatir sobre ellos. Pero las sociedades siempre han depositado su esperanza, el consejo, en los mayores. Esto ha desaparecido. Y esto ha desequilibrado profundamente también nuestras sociedades. Son los jóvenes los que nos dan sopas con ondas a la hora de emplear y manejar las nuevas tecnologías. Son sectores jóvenes los que están ocupando los puestos más reconocidos en la industria de las nuevas tecnologías y de la comunicación. Son los jóvenes en este momento los que manifiestan experiencia, incluso transmiten esa experiencia a los mayores. Son los jóvenes los que dan clase sobre informática en los centros Visan a los mayores. Esto no había ocurrido en la historia de la humanidad y esto también ha generado una profunda crisis en nuestras sociedades. Bauman, y voy a meterme con Bauman, cuando habla y cuando analiza las nuevas tecnologías, hay una frase que a mí me parece fabulosa. Y dice, puede que los seres humanos se hayan reciclado en artículos de consumo, pero los bienes de consumo no pueden convertirse en humanos. El otro día una compañera de Deusto os dio una charla sobre inteligencia artificial. Estamos hablando tanto de inteligencia artificial en este momento. Yo no podría hacerlo, porque soy un neófito, pero ella es una experta e imparte docencia con estas cuestiones. Puede que los seres humanos se hayan reciclado en artículos de consumo, pero los bienes de consumo no pueden convertirse en humanos. Un robot no puede suplir el cariño y el amor de una persona. Hay sociedades en las que a las personas mayores o a las personas que están solas, que viven solas, se les facilita un robot que les habla. Bueno, Alexa tampoco está tan lejos, ¿no? Eso no puede suplir el calorcito de los seres humanos. No en las clases de seres humanos que inspiran nuestra desesperada búsqueda de raíces, parentesco, amistad y amor. La nueva tecnología está muy bien, pero habría que darle una vuelta. Hablábamos antes de que esa estructura mental que ha generado la nueva tecnología, incluso la política, estamos viendo que en un corto periodo de tiempo se va difuminando. Y esa fuerza política tan importante en arraigo social y en número de escaños, no hace tantos años, en el 2018, 2019, pues en este momento es una fuerza frágil, es una fuerza con mucha menos impronta, ¿no? Se va deshaciendo. Y esto me lleva a otro autor y a otro concepto, que es la sociedad líquida de Bauman, de Zygmunt Bauman. Un hombre que fue para mí, me parece referencial. Un hombre que me parece referencial y que además su producción, es curioso, su producción es un hombre que empieza a ser conocido en todo el mundo y a producir y a editar y a dar clases en todas las universidades del mundo, porque él estaba ubicado en Oxford, a una colaboración en Cambridge, pero Bauman empieza a ser conocido a partir de los 70 años. A partir de los 70 años. Es el concepto de la modernidad líquida. ¿Qué nos dice Bauman? Nos dice que nuestras actuales sociedades, mientras que nuestros padres, vamos a hablar de nuestros padres, Pedro, nacidos en los años 22, 25, 30, mientras nuestros padres respondían a una filosofía de vida, a una cosmovisión, pero también a una serie de valores, que eran valores sólidos, criticables o no, pero eran valores sólidos que se mantenían en el tiempo, de generación en generación. Históricamente configuraban nuestra forma de concebir el derecho, la familia, la relación, la sanidad. Esas sociedades sólidas han desaparecido. Y Bauman lo que nos dice es que esta posmodernidad, que suple a la modernidad tradicional, es una posmodernidad líquida. Líquida en el concepto de que se nos escapa rápidamente y que se nos escapa por los dedos. Es una liquidez social.
cuando en 1976, vamos a poner un año referencial sobre todo para Vitoria, el 3 de marzo, el cambio político, lo que supuso para los adolescentes que éramos entonces, aquel año, ¿no? En 1976, una persona que quería ser político, que quería ser abogado, que quería ser empresario, que quería ser cantante o músico, pues tenía que hacer 5 o 6 años de armonía, de solfeo, de piano, de estudios de canto, otros 5 años en el conservatorio de no sé dónde tal, una carrera de 10, 15 años. En este momento alguien se presenta a un concurso televisivo y en 5 meses va a ser un cantante famoso y reconocido, al menos en su cuenta bancaria, y va a arrasar. En el propio ámbito universitario, cuando estás dando una clase y tus alumnos te dicen, oye, pero deja la teoría, vamos a lo práctico, deja la teoría, vamos a lo práctico, vamos a... O sea, quieres conseguir el grado sin tener un sustento teórico, sin saber en qué estamos basando esta corriente o esta otra. No, la rapidez, la inmediatez y luego la poca durabilidad. Nuestra vida social se va asemejando a esa obsolescencia programada de los electrodomésticos o de los ordenadores. Algo que no va a ser perdurable, que no va a durar, que no va a ser consistente, que no va a dejar huella años y mucho menos siglos, sino que a mí que me importa dentro de 5 años. Zygmunt Bauman nos habla de esto, del cambio de actitudes y mentalidades que se está produciendo en nuestras actuales sociedades, de la fragilidad de las relaciones, de la superficialidad, de las relaciones sociales. Y Bauman dedica una amplia bibliografía a la sociedad líquida, a la política líquida, al amor líquido, a la economía líquida. Esas relaciones que no quieren perdurar. Y lo une a otro concepto y a otro valor que también está en desuso, que es el compromiso. Está muy unido para Bauman al compromiso. Las relaciones, cuando habla de las relaciones afectivas, Bauman acuña el término de las relaciones Kleenex, las relaciones de fin de semana. Relaciones de fin de semana y luego si te he visto no me acuerdo. Bien, vale, sexo gratificante, imagino, pero luego ahí se acabó. No hay una intención de que esto perdure en el tiempo. Y según Bauman no la hay porque también el concepto de compromiso nos da mucho miedo en nuestra actual sociedad. Emprender, ser empresario. Empresarios, cabrones, explotadores. Pero luego está habiendo una gran dificultad. Yo soy un neófito en economía, pero mis compañeros de la comercial en Bilbao, en la universidad, cuando me hablan de que nadie quiere emprender, quienes están estudiando doble grado, empresariales o derecho económico y tal, nadie quiere emprender, nadie quiere tener una empresa, nadie quiere invertir, nadie quiere poner en juego un capital. Euskadi en este momento, en el año 2023 se ha creado más empleo público que privado. No tengo aquí los datos, pero los he visto, me los han ofrecido, como digo, compañeros tampoco, bueno, alguno de ellos que ha dado aquí una charla, como Manfred Nolte, por ejemplo, es muy reconocido, o Marco Gardoki, etcétera, muy reconocidos. Cuando una sociedad crea más empleo público que empleo privado, que es el que genera el dinero para el empleo público, es una sociedad que no tiene viabilidad económica para mantener la estructura de bienestar que hemos conocido hasta ahora. Entonces, Bauman pone mucho énfasis en esta liquidez social, en esta política de triunfo. Ciudadanos, Arrimadas, Rivera,
pero que en el transcurso de pocos años no están en el panorama político. No están. No son ni los políticos, ni su praxis es la de otros políticos, al menos no de los políticos que conocimos desde la transición española, aquellos políticos a los que veíamos en blanco y negro cuando éramos niños o jovencitos, aquellos Suárez, Carrillo, Ajuriaguerra, etcétera, el honorable Tarradellas, aquellas personas que seguían con... No, estamos asistiendo a otra forma de política, en otra forma de estructurar la sociedad. Bueno, como acabo de mirar al reloj, voy a seguir, voy a avanzar para dejar luego alguna reflexión al final, porque, bueno, pues como decía, esta nueva fragilidad de los vínculos sociales es algo que manifiestamente está presente en nuestras sociedades. ¿No os habéis fijado? Estoy muy curioso. Cuando estáis en el ascensor, entrar en el ascensor en un domicilio, vais a visitar a un pariente, entrar en el ascensor, un día en un ascensor y encontraros con un joven estudiante que esté haciendo secundaria o bachiller, un chico o una chica en el ascensor, y entrar es muy curioso. Fijaros, está el chico en el ascensor y decirle: hola, buenas tardes, ¿qué? ¿De clase? Sí. Y bueno, ¿a qué piso vas? Al 12. Oh, no. Y ves, si hubiese un cómic y ese chico o esa chica tuviesen la viñeta, estaría diciendo: joder, hasta el piso 12 con el gafas este. Hasta el 12. No me queda nada. Vaya. Yo cuando voy por la calle, mis propios hijos muchas veces me dicen: oh, hasta luego, fulano, hasta luego. Joder, ¿para qué saludas? Joder, pues el otro día estuve con un amigo tuyo, ya me paré a hablar con él y tal. Con mi amigo, y te paras con mi amigo, pero ¿tú de qué vas? Es decir, su forma de estructurar, creedme, su forma de concebir la vida social y de concebir las relaciones ha cambiado. Es otra. Y las relaciones sociales en este momento se están mostrando con una fragilidad que es impresionante. Se habla de la soledad en los mayores. En este momento hay unos datos de suicidio juvenil y hay unos datos de intervenciones desde los, incluso de la UPI, incluso de psiquiatría, de Osakidetza, intervenciones con jóvenes que son tremendas. Jóvenes que tienen 2.000 amigos en Instagram o en Twitter, perdón, en X o en otras redes sociales, pero que son incapaces de estructurar una relación tete a tete. A mí me ocurría en una conocida Ikastola en los años de Berritzegune, una conocida Ikastola, una gran, quizás la Ikastola más grande del sector público en Álava, que una compañera, me acuerdo que me decían: viaje de estudios a Italia, y venía desesperada la mujer. Cambiaron de Ámsterdam, iban a Italia luego, porque lo de Ámsterdam ya también era curioso, era muy curioso. Cuando les paraban en la frontera con todo el hachís y les detenían en la frontera francesa, y los padres iban a echar la bronca a los gendarmes en vez de echar la bronca a los hijos, ¿no? Pero bueno, me decía: oye, es que es alucinante. O sea, venga, esta tarde vamos a la Fontana de Trevi, luego tenemos que hacer un recorrido pues, por la Piazza España, Dicen que no quieren venir. Dice: pues vaya mierda, si lo vamos a ver, lo colgáis luego y lo vamos a ver con alta definición en mi ordenata, en mi tablet. Si ya lo vamos a ver, ¿a qué voy a ir? Entonces, cuando les obligaban a ir, a los alumnos y a las alumnas, imaginaros, de último curso de secundaria, viaje de fin de curso, o de bachiller, pues se enfadaban. Y además a mí me amargaban. Lo que estás en la Fontana de Trevi, ¿qué os gusta? ¿Qué os parece? ¿Vais a hacer fotos? Allí no hacía foto nadie hacía fotografías. Y lo que te decían era: pues vaya mierda, pues es más pequeña de lo que yo pensaba, pues está llena de corronchos y hay una caca de perro y ahí hay cigarrillos, pues vaya, pues para esto. Claro, es que en la vida hay cacas de perros y en la vida hay cigarrillos y en la vida hay desconchados.
Claro, eso te puede llevar a reflexionar y te puede llevar a pensar y a decir, oye, mira cómo está la sociedad italiana. Oye, pues quizás aquí haría falta algo, pues en qué, oye, la sociedad italiana, y te puede llevar a revisar los datos económicos de la sociedad italiana, los datos de corrupción, los datos de tal, la política, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que te pueden hacer reflexionar de cómo está esa sociedad a la que has ido. No solamente a la discoteca del hotel. Es una forma nueva de viajar a través del dispositivo móvil. Todo este tipo de relaciones son relaciones que luego se convierten en relaciones muy, muy frágiles. A mí me echan también la bronca por una cosa, por ir a funerales. ¿Pero a qué vas a los funerales? Bueno, pues para mí, imagino que para muchos de vosotros, al menos los que tenéis mi edad, el dar un abrazo a un amigo o a un pariente, el ponerle la mano en el hombro, el llorar con él, el animarle, en quedar para otro día, hombre, ya vamos a ir al monte, pues nos parece un elemento fundamental dentro de nuestras relaciones sociales. No ocurre así con una gran parte de nuestra población en este momento. Es un mensaje de WhatsApp y emoticonos con flores, emoticonos con besos, pero emoticonos. La cultura del emoticono está sustituyendo a la cultura del abrazo y del beso. Más cuando dar un beso ahora casi puede llevarte a la cárcel o un abrazo, ¿no? Pero, en fin, vamos a dejar ese tema. No quiero meterme en marrones, que me meto ya en bastantes. Entonces, bueno, esta sociedad líquida también, dice Bauman, ha generado en las sociedades del bienestar occidental, y no hay más que ver los parámetros de riqueza, el informe Fogasa de Cáritas. No voy a daros, no os voy a decir que os remitáis a una docta universidad o a una facultad de economía. El informe Fogasa, que publica todos los años Cáritas, lo que nos dice es que el dinero que necesita Cáritas para atender a las personas en riesgo de exclusión social cada año va aumentando. Y en la última década se ha duplicado. Bauman habla de que esta sociedad y este capitalismo que hemos vivido y al que hemos asistido no denigra el capitalismo. Bauman proviene de una sociedad comunista. Bauman es polaco y fue funcionario dentro del régimen. Lo que pasa es que enseguida también sufre los rigores del totalitarismo y, bueno, decide irse a Reino Unido. Pero Bauman dice que el capitalismo ha de reconocer que si bien no se ha entregado totalmente en manos de eso que llamamos neocapitalismo, sí ha perdido esa parte de humanidad. Joder, yo me acuerdo de esto cuando había una carrera que era Humanidades y Empresa. Y la carrera antes de Bolonia, antes de que fuera grado, era Humanidades y Empresa. Bauman nos dice que esa humanización de la empresa y de la gestión de la empresa ahora se ha dejado en manos de gerentes. Son gerentes que gestionan números, y los números son números, cifras, dinero, pero también los trabajadores son números. Es decir, que tenemos que reflexionar, porque esta posmodernidad líquida lo que está dejando son ejércitos, dice él, de parias de la posmodernidad, ejércitos de excluidos. Y vamos al tercer autor, que es Lipovetsky. Lipovetsky es un autor muy reconocido también, que nos habla precisamente de la sociedad de la incertidumbre. Esta sociedad a la que estamos asistiendo, todos estos factores que os he mencionado, lo que han generado es una incertidumbre social total y absoluta en todos los ámbitos. Hay un descrédito total y absoluto de las instituciones, pero no hemos conseguido o bien sustituirlas por otras, o bien cambiarlas, reforzarlas y volverles a darles crédito. Cuando hablo de instituciones, no estoy hablando solamente de la institución política. En un informe que hubo en el grupo Click Stage, en el que participó el Centro de Ética, justo antes de la pandemia, en el 2019, se hablaba en el contexto alavés y en Vitoria, en el contexto alavés, se hablaba que entre la población de 15 a 29 años había un 74 y pico % de personas que decían que no creían o muy poco o nada en nuestros representantes políticos.
Estoy hablando de concejales, concejalas, juntas generales o Parlamento vasco en este caso. Un 74%. Hay una desafección política evidente. Nuestra clase política, la institución política y, por lo tanto, el sistema democrático, el sistema constitucional, está en una crisis profunda. Más en estos momentos, tampoco me voy a meter en charcos, pero más en estos momentos en que, bueno, lo que dijimos ayer, mañana se dice otra cosa. La liquidez política también se demuestra así. Y instituciones como la familia, no es que haya nuevos conceptos de familia, es que la propia familia está en crisis. Y aquí hay un razonamiento antropológico también muy preocupante. Euskadi es una de las sociedades más envejecidas de Europa. A ver, España ocupa el sexto lugar, estaba a punto de entrar en el quinto lugar, en cuanto a sociedad más envejecida de Europa. Pero Euskadi, el País Vasco, está en el segundo o tercer puesto del ranking europeo. No hablo de la Unión Europea, hablo del ranking europeo, por lo tanto abarcamos a otros países, Noruega, etc. A Suiza. Esto todas las sociedades han querido perpetuarse. En este momento no estamos siendo conscientes del problema que tenemos, el problema de natalidad que tenemos. Por lo tanto, no estamos siendo conscientes de que como sociedad nuestra posibilidad de futuro es una posibilidad muy limitada. Incluso a pesar del aporte importante en cuanto a natalidad que a partir del año 2000 ha tenido las personas que han llegado hasta nosotros y que ahora son ciudadanos y ciudadanas de Vitoria. Personas, como todas las personas migrantes, personas jóvenes y por lo tanto en edad de procrear. ¿Significa esto que yo esté en contra de otros conceptos de familia? Para nada. Pero sí que creo que las políticas, que debe haber políticas activas de fomento de natalidad, porque igual que hablaba antes de que una sociedad no puede perpetuarse si el sector privado no produce y no cotiza, una sociedad no puede plantear su futuro si no hay futuras generaciones. Y estamos en una situación muy dificultosa. Yo, insisto, soy absolutamente respetuoso con todo tipo de concepto familiar, faltaría más, pero esto es algo que debemos de pensar. Creo sinceramente que no es lógico como sociedad que, Pedro, si tú quieres tener un perro mañana, y hemos tenido perro y joder, se les quiere con locura, y soy una persona que no aceptaría el maltrato a un animal, no, pero sí que es cierto que no creo que a ti, para que tengas un perro, tengas que pasar por una prueba, me imagino que será mínima, y que tengas que pagar X dinero y que te den el carné de propietario de un perro, y sin embargo los padres que montaban la barrila a los profesores en la frontera con Francia porque sus hijos habían adquirido marihuana y la bronca se la llevaban los profesores, no los hijos, bueno, pues quizás estemos haciendo algo que como sociedad debiéramos de hacérnoslo mirar. Esto es lo que también Lipovetsky nos dice. Nuestras formas de concebir la vida social están cayendo en el narcisismo, en nuevas modalidades de relación social marcadas en particular por las transformaciones de la violencia a través de nuevas manifestaciones de violencia, nuevos estados de cultura caracterizados por el agotamiento y el derrumbe de lo que han significado. He hablado de política, he hablado de familia, pero podríamos seguir con otras instituciones. La judicatura, la justicia, podríamos seguir con la escuela, con la educación, en la que, creedme, hay una profunda crisis de la que no sabemos por dónde vamos a salir y cómo abordar. Y suma y sigue, toda la Iglesia, la expresión religiosa, todo parece estar en crisis. Y finalmente ese otro autor que yo os decía, que es Habermas nos habla de otro elemento inquietante que viene todavía a introducir elementos de mayor inquietud en las sociedades occidentales y en concreto en las sociedades europeas. Vamos a dejar el concepto occidental, Canadá, Estados Unidos, etcétera, Trump, el fenómeno Trump, para centrarnos en las sociedades europeas. Habermas, que es el padre del llamado patriotismo constitucional, es un filósofo alemán y es un hombre
que nos habla de lo que supuso para Alemania y para él mismo superar el horror y la vergüenza de haber participado de un régimen, como fue el Tercer Reich, de un régimen genocida, de un régimen que masacró a una comunidad, como la comunidad judía, pero también la comunidad gitana, homosexuales, disidentes, comunistas, etc. Y que cómo se planteó construir una nueva Alemania, una Alemania distinta, ¿no? Habermas nos habla de que él ha reflexionado mucho sobre ese concepto de patriotismo anclado en una concepción étnica o racial, ¿no? Que era la que mantenía el Tercer Reich, y cómo superar ese patriotismo para dar paso a un patriotismo nuevo en las sociedades del final del siglo XX europeas, ¿no? Y él acuña el concepto de patriotismo constitucional. Habla, y habla bajo mi forma de verlo, según mi opinión, de forma muy acertada, de que intentaron una constitución que garantizara derechos humanos y sobre todo la participación ciudadana en los asuntos políticos. Una fórmula que evitara la tentación de volver de nuevo al nacionalismo del Tercer Reich como modalidad de identidad colectiva, pero una identidad que no estaba sustentada en la etnia o en la cultura, sino que era una identidad que tenía lazos prepolíticos. No estaba sustentada en la tierra, en la sangre, en la lengua, sino en la lealtad de los ciudadanos unos para con los otros, en las leyes y en las instituciones democráticas que hacen posible vivir en lo común. Habermas acuñaba también un término que también utiliza mucho Sami Naïr, nombre referencial, francés, pero referencial en términos de interculturalidad, que es el lugar común ciudadano, el locus communis, el lugar común para todos, en el que yo respeto tus formas de expresión de todo tipo, sexual, ideológica, religiosa, y tú respetas las mías. Esa forma de entender el lazo común es lo que Habermas llama el patriotismo constitucional. Por cierto, un término que también alguien ha intentado apropiarse, y muchos políticos han intentado apropiarse de forma bastante fea de él. En un contexto de creciente puesta en entredicho de la figura de la nación como primordial, aglutinante e intersubjetiva en un Estado democrático, en una sociedad compleja y plural y abierta, como son las sociedades actuales europeas, sus miembros habitan un mundo de pertenencias múltiples, de dependencias compartidas. Este es un término también muy interesante de Habermas. Las actuales sociedades no pueden concebirse sin este concepto de sociedad híbrida, de identidad híbrida. No somos personas con una identidad única. No somos personas con una sangre, un RH único. No somos personas que debamos de tener una identidad política única. Somos personas que debemos de reconocer que somos flexibles, híbridos, múltiples. Hay otro autor norteamericano, iberoamericano, que es García Canclini, que habla también de identidades híbridas, como Wilkelin, que habló de identidades multiculturales mucho tiempo antes. Entonces, dice que la nueva forma de patriotismo no puede ser ajena a esta situación, y que lo contrario sería volver de nuevo al fascismo, de nuevo a los parámetros a los que Alemania debió de asistir pues, durante la República de Weimar y lamentablemente cuando esta cayó. De una u otra forma, Habermas está defendiendo también, de forma explícita, no lo hace de forma implícita, ese concepto que yo defiendo de sociedad intercultural. Y voy a finalizar para que podáis también preguntar y que yo también pueda, si queréis, desarrollar cuál es ese concepto de sociedad intercultural. Bueno, hay un elemento de Habermas que me parece también fundamental y que a veces se nos olvida y que se les olvida a muchos políticos, incluso políticos que están en candelero en este momento. Habermas nos dice, si ¿queríais preguntar algo? Sí, el ágora, el concepto de ágora, sí, el concepto griego, sí, también.
Pero bueno, ahora en las preguntas, si queréis, podemos hablar del tema. Hay un concepto de Habermas que me parece muy interesante cuando Habermas dice: la democracia no es mera aritmética. Estamos muy equivocados. No, si conseguimos la mitad más uno, ya podemos llevar adelante nuestro proyecto. Y Habermas nos dice: no es así. Jamás la democracia se puede entender así. La democracia no es una cuestión de mera aritmética. La democracia es una cuestión de que quien gana unas elecciones y asciende al gobierno ha de gobernar para todos. Y no puede gobernar contra las minorías existentes en esa sociedad. Por eso ese patriotismo constitucional de Habermas abarca ese lugar común al que yo me refería. Bueno, vamos a intentar concluir de alguna forma. Hemos hablado de que la sociedad occidental está configurada por estos valores, contravalores, por estos elementos que he mencionado. Esta liquidez social, esta inmediatez, esta liquidez política. Está también condicionada por las nuevas tecnologías, está condicionada por los movimientos migratorios transnacionales, por lo tanto por estas sociedades que se nos muestran por ahora multiculturales, pero podríamos concluir diciendo que toda esta configuración social ha contribuido a un paulatino descenso de los indicadores de solidaridad dentro del seno de la Unión Europea. Unos indicadores que han estado transversalizados en los últimos años, y no podemos evadirnos de esa realidad, por crisis económicas, por pandemias importantes, terribles, que nos llevaron a una situación que no habíamos vivido nunca, al menos nosotros, y por guerras que pensábamos que no iban a ocurrir. Esto tampoco es cierto. ¿Quién pensaba que en los Balcanes iba a ocurrir lo que ocurrió en los años 90? En el seno de Europa. Y ocurrió. Y ocurrió. Se nos ha olvidado la sangre que se vertió en los Balcanes, sobre todo a quienes estuvimos aquí trabajando con los refugiados en esos Balcanes en aquellos años. Terrible lo que contaban. Y ocurrió en las puertas de Europa. Y ahora son parte de la Unión Europea, algunos de los estados. Por un lado hay una crisis profunda de las instituciones, lo hemos comentado. Hay una crisis profunda de la política, hay una crisis profunda de cohesión social. Los discrepantes políticos no son discrepantes políticos, son enemigos a batir. Y nuestra clase política se está comportando así, polarizando de una forma increíble y creando unas fracturas, unas fronteras de ciudadanía que son absolutamente inaguantables. Cuando creo que aquí estoy viendo amigos y amigas de todas las ideologías políticas posibles. Y son amigos y amigas. Y creo que ellos me consideran un amigo también. Este es uno de los elementos terribles y como Habermas yo creo que lo que es necesario es recuperar y reforzar el concepto de ciudadanía. Ciudadanía crítica y compasiva. Aquí hay una persona, Sara Buesa. Sara Buesa es una persona también que a mí me ha enseñado muchísimo en este concepto. Es una persona que reivindica siempre la compasión, no solamente desde el concepto cristiano, no, reivindica una compasión ciudadana, laica, una compasión como expresión de ciudadanía hacia los demás. Y para mí es una mujer que es un ejemplo en ese sentido. Por otro lado, frente a la creciente diversidad cultural y el repliegue identitario, se ha generado un espectacular aumento de los nacionalismos más xenófobos y más extremos en toda Europa. No tiene precedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como os decía. Yo sigo pensando, y lo puedo desarrollar ahora si lo deseáis, que para mí el paradigma de la sociedad intercultural, de las relaciones interculturales, sigue siendo el paradigma válido. Y digo por qué. El paradigma intercultural, la sociedad intercultural, no es hacer un día al año la fiesta del cuscús, la fiesta del año nuevo chino, la fiesta de los djembés con la comunidad senegalesa, o la fiesta... No es eso. No es eso. Sami Nair dice que esos son conceptos, juegos florales, dice, que es todo eso. Y yo acuño un término que es que eso es una interculturalidad, me han criticado por ello, pero eso es una interculturalidad Disney, de parque temático. La interculturalidad es ciudadanía, educación social y ciudadana. Tienes derechos y tienes deberes como ciudadano.
debes de sujetarte a unas reglas como ciudadano. Yo respeto tu identidad cultural, la admiro y me acerco a ella y me impregno de ella, porque tienes mucho que enseñarme. Fátima, tienes mucho que enseñarme, o Mamadou, tienes mucho que aportarme. Pero no respetaré que pasado mañana lleves a tu niña a la ceremonia de la purificación con 10 años, es decir, a la ablación genital femenina, o no respetaré que tu marido te pueda pegar por haber estado en el centro cívico participando de una fiesta con el resto de compañeras del centro cívico. La relación intercultural es una relación bidireccional. Yo me acerco a tu cultura, Fátima, para que tú te acerques a la cultura que te acoge. Y en ese lugar común nos encontramos. Si llevas a tu niña a la ceremonia de la oración, tú no has hecho el recorrido hacia mí. Si yo soy una persona racista que te desprecio, yo no hago el recorrido hasta ti. Pero la sociedad intercultural existe en ese locus communis, en ese lugar común ciudadano, donde no caben ni la xenofobia, ni el racismo, ni tampoco una conceptualización angelical de todo el mundo, de todos los ciudadanos. Esa es, mi aportación. Como digo, no es mi ocurrencia, es mi aportación, que es la aportación de numerosos intelectuales en esto, de numerosos científicos sociales en este momento del panorama europeo. Y finalmente, la urgencia que tienen nuestras actuales sociedades, y es un elemento que va a ser referencial en esta década, de adoptar medidas excepcionales en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente. Y este elemento, que no he mencionado todavía, va a ser un elemento que va a marcar las próximas décadas. Podemos hablar mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, pero si no intentamos frenar los elementos nefastos del cambio climático, de la contaminación del planeta, podemos llevar a nuestras actuales sociedades, e insisto, esto no ha ocurrido desde que el hombre es hombre, a su posible desaparición o, desde luego, a generar unas situaciones que no van a ser ni de lejos las sociedades de estado de bienestar que hemos vivido hasta ahora. Vivimos décadas en las que vamos a asistir a decrecimiento económico, que el paradigma y el gran valor del crecimiento económico no va a ser así. Y son sociedades que han de trabajar un cierto decrecimiento económico como elemento deseable para articular las sociedades del futuro. Y esta revolución, igual que la revolución de Internet, es algo que el hombre nunca, el hombre y la mujer, el ser humano, no se ha planteado nunca, ni desde la revolución neolítica. Decrecer en vez de crecer. Bueno, me quedo con esto y ante esta realidad, la gran pregunta es, ante esta realidad, ¿cómo comportarnos como sociedades? De nuevo, Xavier Echeverría, mi querido maestro, nos dice: busquemos la solución radical de los problemas y no nos quedemos en lo superficial. Busquemos la solución radical de los problemas, no nos quedemos en lo superficial. Busquemos la igualdad de género, busquemos la igualdad de hombres y mujeres, busquemos la igualdad en que la mujer y el hombre puedan participar en la política, en la vida social, en las fiestas, en todo, en un plano de igualdad, que ninguna mujer cobre menos en una empresa por ser mujer, que ninguna mujer tenga que ceder su desarrollo profesional por la maternidad, que haya elementos, que haya ayudas, que haya elementos que puedan de una u otra forma equilibrar esas desigualdades. Busquemos lo radical, no nos quedemos en lo epidérmico. ¡Ay! Que has cantado una jota que dice, pues ahora sí que estamos buena, tú preñada yo en la cárcel, tú no tienes quien te meta, yo no tengo quien te mate. Y que por cantar esa jotica te recriminen, te digan, tal. Que no nos quedemos en esas cosas, por favor, que no nos quedemos en lo superficial, que vayamos a lo radical. Respetemos la diferencia y observemos en ella un bien preciado, pero evitemos utilizar ciertas prácticas, seamos activos contra ellas, si la diferencia resulta generadora de desigualdad. Una compañera de Deusto decía en El Correo en 2021: la compasión, la solidaridad y la justicia ayudarían a afrontar los efectos de una realidad que exige una reorientación moral de las políticas sociales.
y yo añadiría, y de la propia política. Y bueno, aquí me voy a parar, esperando que ahora podáis hacerme alguna pregunta, si no se ha aburrido tanto y os he dormido, que ya estáis absolutamente destrozados. Bueno, abrimos el coloquio a ver quién es el primero que lanza la primera pregunta. ¿Sí? Tengo una TIC, una pequeña... ¿se puede hablar un momento? Sí, más que todo porque están grabando y... Vale, muy buenas. Gracias, primero que nada, por todo esto. Yo tengo una tecnología de la información y la comunicación, una startup pequeña. Soy de ese 2% que se supone que puede triunfar dentro de emprender. A nivel internacional es muy jodido emprender. Y es un poco lo que les estamos pidiendo a los jóvenes, ¿no? Que emprendan. Cuando realmente en plata el sueño americano no existe, es muy difícil emprender. Creo que muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos, nosotros los mayores, de que todo esto somos nosotros los que les hemos dejado Tú no eres tan mayor, ¿eh? Bueno, pero me refiero a que somos nosotros los que le hemos dado el ordenador, les hemos dejado la huella climática, les hemos dejado todas estas cosas y ahora nos quejamos de que nos tengan que enseñar un poco. Dentro de las cosas que nos están enseñando, porque también veo que se han dado cuenta que el sistema capitalista es un poco... no funciona muy bien. Tampoco lleva tanto tiempo realmente, si lo miramos a nivel antropológico. Pensemos, por ejemplo, uno de los discursos que tienen ahora son, a nivel global, no tanto europeísta, estas rentas básicas universales. Mi pregunta es, ¿cómo verías una renta básica universal si, aunque tuviéramos que perder nosotros un poquito de ese bienestar para que todos estuviéramos un poquito mejor a nivel global? Bien. Muchas gracias. La pregunta es muy buena, pero como te decía antes, si yo tuviese la respuesta sería, quiero decirte que el tema de la renta básica es un tema que está todos los días en todos los foros y en todas las mesas, no solamente de economía, sino en mesas sociales y en mesas políticas. Pero bueno, en primer lugar me voy a referir al tema de emprender y al tema de las nuevas tecnologías. Sí, indudablemente los jóvenes nos tienen mucho que enseñar. Yo siempre he dicho que a mí me han enseñado, a mí mis alumnos y alumnas me han enseñado mucho, siempre, siempre. Eso por supuesto. Es más, las teorías educativas desde hace mucho tiempo nos hablan de que el aprendizaje es un aprendizaje en continua relación entre lo de la clase magistral, eso se acabó hace muchos años. Es en continua relación entre el docente y el discente y en interacción con los demás, con nuestros iguales, ¿no? Eso para empezar. Luego, el tema de emprender ciertamente no es fácil, el tema de emprender, pero sí es significativo que en una facultad, en una universidad donde se están formando quienes se supone que van a ser los futuros empresarios del país, en este caso hablo del ámbito vasco, es significativo que nadie quiera emprender o que quieran ser todos funcionarios. Esto es muy significativo. Incluso, esto no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir, como ya me he jubilado, lo voy a decir. Incluso alumnos y alumnas que tienen detrás una conocida familia de empresarios. A mí esto me resulta muy, muy difícil de asumir. Porque sí es cierto que eso nos lleva, insisto, yo lo planteo porque nos lleva a la realidad de, para que haya una renta básica, para que haya políticas sociales, tiene que haber dinero en la caja. Y para que haya dinero, el dinero no sale sino del sector privado, lo queramos o no, en una economía capitalista liberal, no voy a decir entregada en brazos del neocapitalismo, porque también, eso a veces me parece un exceso, no todos son así, pero creo que eso es una realidad apremiante y es una realidad inquietante. Vamos a la renta de garantía, bueno, a la renta de garantía básicas, a lo que sería una renta de inserción, una renta... A ver, soy partidario, siempre digo una cosa, y siempre digo,
cuando hablamos de relaciones interculturales y cuando hablamos de Vitoria, yo siempre les digo a muchas personas, digo, vamos a ver, tú mañana o esta tarde o esta noche tienes una cena con tus amigos y vas a tomar un café o a tomar un cubata. Estás charlando con tus amigos, con tus amigas y vuelves a casa a las 2 de la mañana. ¿Vuelves con temor a tu casa? ¿Te asaltan 4 o 5 veces? No. ¿Tienes que coger un taxi para llegar a tu casa? Por miedo a que te asalten. Pero sí que nací en Latinoamérica y ahí no hay tanto dinero. Espera. Estamos en Vitoria. Bueno, yo me dicen, no, hay cositas, ocurren cosas en Vitoria también, ojo, ocurren cosas, pero realmente nuestra sociedad es una sociedad en la que todavía yo creo que podemos decir que vivimos con una cierta seguridad, desde luego no con los niveles que me estás apuntando, etcétera, ¿no? Es que yo os invito a ir a otras ciudades de España. Y yo os invitaría a ir a determinadas zonas de Sevilla, a determinadas zonas que conozco muy bien de Madrid, porque me tocó hacer trabajo de campo allí, o a determinados barrios en Bilbao a determinadas horas, o a determinados lugares de Málaga, o a determinados lugares de otras ciudades, de Jerez, etcétera, etcétera. Y te aseguro que no podrías ir a casa o llegar sano a casa si no vas en un transporte público. ¿A qué obedece esta paz social de la que disfrutamos en Vitoria? Insisto, se pueden hacer algunas consideraciones cuando hablo de paz social, indudablemente. Hay ciertas despacificaciones de la vida social que se están produciendo y son inquietantes. Y siempre he dicho que eso hay que cortarlo. Hay que cortarlo además porque además muchas veces lo piden las propias comunidades. Los migrantes son las primeras interesadas en que no se les estigmatice por la actuación de 2 o 3 personas. Pero esto en gran medida, esta paz social de la que disfruta Vitoria-Gasteiz, es en que hay una cobertura que no somos conscientes de ella, que nosotros normalmente quienes tenemos una vida normal, más o menos acomodada, pero normal, no vemos, no observamos. Una estructura de educadores sociales, una estructura de ayudas de trabajadores sociales en Vitoria, una estructura de gestión de bienestar social que hace que las personas más vulnerables tengan ayuda. Por lo tanto, defiendo esas ayudas. Ahora, ¿deben de ser ayudas pasivas siempre? Las personas han de vivir de esas ayudas y su futuro y su horizonte ha de ser vivir de la ayuda social. Radicalmente creo que no, que las políticas pasivas, y estamos trabajando desde hace muchos años con políticas pasivas, sí hay algunos cursos, sí hay un fomento de empleo en determinadas asociaciones, sí hay personas cuyo horizonte está siendo ese. Y creo que ahí nuestra sociedad debiera de cambiar el chip. Y las políticas tienen que ser políticas activas. Además, por dignificación de la vida de estas personas que reciben ayudas. No estoy de acuerdo en que esas políticas sean ayudas sine die. No estoy de acuerdo. Lo siento. Por decir esto, a ver, cuando hablo de estos temas, unos me dicen que soy un buenista. Tú vives en mundos de yuppie. Y otros me dicen que soy pues un xenófobo, que soy... ¿Qué le voy a hacer? Siempre vivo... A ver, me dan sopapos en muchos lugares en ambos sentidos. Sí creo que son beneficiosas para nuestra vida social y además desde un punto de vista ético, yo todavía me he jubilado, pero todavía sigo adscrito al Centro de Ética Aplicada de la universidad. Entonces, desde una perspectiva ética no puedo decir lo contrario. Desde una perspectiva ética, cuidar a nuestras personas más vulnerables es una necesidad de ciudadanía. No me refería, perdón, a la migración, sino, por ejemplo... No, bueno, sí, yo lo traigo... Sí. Más que nada, por ejemplo, ahora mismo el índice de desempleo de 52 años en adelante es brutal y hay que jubilarse a los 70, imagínate. Sí. Esa gente... Cuando antes mencionaba el informe Fogasa lo que nos dice es que están entrando en el umbral de la pobreza o en situación de pobreza personas con empleo. O sea, en España están pidiendo las ayudas personas con empleo y personas nacionales. Es que por mi formación y por mi trabajo, como te decía, en los últimos 20 años, siempre intento también ubicarme en el campo de la interculturalidad y en el campo de los movimientos migratorios. Pero insisto, sí creo que son beneficiosas y están siendo beneficiosas para nuestra vida social, pero no creo que deban de ser
a fondo perdido y sin edie. A mí, por ejemplo, me enfada mucho cuando dicen, oye, pues podrían estas personas hacer determinado trabajo, y cuando determinadas organizaciones y organismos dicen, ¿cómo se les va a hacer trabajar a las personas más vulnerables? Yo creo que el trabajo dignifica. Ojo, yo he tenido mucha suerte en mi vida porque yo he disfrutado muchísimos años de mi trabajo. Muy poco tiempo no he disfrutado de él. Y no voy a decir cuál ni en qué momento. Pero yo he disfrutado mucho. Pero sí creo que el trabajo dignifica. También sé que hay otras personas que quizás no pudieran decir lo mismo o viven su trabajo como una losa, ¿no? Aquella maldición bíblica de trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero creo que simplemente esa ayuda sin edie no dignifica a las personas que las están recibiendo. O sea, sin edie, no, creo que no. Una segunda pregunta. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la charla. En Gracias este proceso tan rápido que estamos viviendo, de inclusión y exclusión para algunas personas y para otras también, yo creo que lo más importante es transmitir a los que vienen por detrás una educación en la que se trata de recuperar la familia. La familia se ha roto. La transmisión de la fe, de los valores cristianos ha desaparecido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el asunto económico. En el IBEX, el 53,6% son empresas internacionales, no son empresas nacionales. Entonces, con la deuda que tenemos disparatada e impagable, ¿cómo podemos solventar a futuro la situación económica para poder corresponder al salario mínimo interprofesional? Ay, Gracias. amigo, me estás haciendo una pregunta que tenías que dirigir a un economista. Yo no puedo, ni me atrevo ni de lejos a responderte, porque soy un neófito, o sea, no puedo hablar de temas que desconozco. En cuanto a economía, ya te decía que yo me dejo llevar siempre por compañeros a los que me une simplemente que tomo café con ellos en la cafetería de la uni, nada más, ¿no? Porque hablan de términos que no, y además les digo, no voy a tomar café con vosotros nunca más porque me decís que la pensión me la van a quitar o me la van a reducir a la mitad cada vez que hablo con vosotros, precisamente por estas cuestiones de deuda externa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no puedo darte soluciones, yo no puedo hablar de este tema, Lo que sí creo es que sobre este tema nadie nos dice la verdad. Nadie se atreve a decirnos la verdad. ¿Alguna pregunta más? Y con respecto a lo primero, a ver, si esto es lo que te decía al principio, esos valores sólidos que se han transmitido durante años no existen. Pero bueno, el que el concepto de familia haya cambiado, yo creo que no hay ningún problema en que cambie el concepto de familia. El que el concepto de expresión religiosa, o mejor dicho, la importancia que la expresión religiosa tiene en la vida social, porque hasta hace relativamente poco tiempo nuestra sociedad era normativizada por la religión, en el que en este momento vivamos y asistamos a una sociedad secularizada o laica, no debiera de generarnos mayor problema. Es más, yo me reconozco como cristiano, yo no reniego de los valores, y durante muchos años he estado muy lejos. Muy lejos. Quizás me haya reconciliado con los valores del humanismo cristiano más recientemente, en una sociedad ya más secularizada, laica, a la que asistimos durante el periodo de la transición en adelante, que anteriormente. Mi desafección anteriormente fue muchísimo mayor. Otra cosa es que esos cambios sociales sean líquidos. Otra cosa es que los alumnos en la facultad, cuando un compañero de Historia del Arte está trabajando el Greco y aparece un cuadro en el que aparece una virgen o aparece un santo, se levante y se vaya del aula. Y cuando el profesor le dice, ¿por qué te vas ahora? Dice, yo es que no creo, entonces que salgan santos y vírgenes, me voy. Dice, vamos a ver. El que no seamos, o en nuestra sociedad la gente no practique una determinada fe, no supone renegar de una herencia cultural que nos ha llegado y de la que somos partícipes, queramos o no, aunque no nos enteremos, llevamos una vida que está anclada en muchos elementos que tienen que ver con la tradición judio-cristiana. O que seamos tan, en fin, no voy a emplear la palabra que iba a emplear, tan tontorrones
de no querer asistir a una obra de arte porque está representando lo que en aquel momento, cuando pintó el Greco el cuadro, representaba la sociedad del momento, en el que evidentemente la presencia de la religión católica era absoluta, ¿no? A ver, una cosa es que aceptemos que las sociedades tienen que cambiar. Una sociedad que no cambia es una sociedad que desaparece. Esto ha sido siempre. Ya, pero bueno, el sentido común siempre ha sido el menos común de los sentidos, esto lo hemos dicho siempre. Una sociedad que no es capaz de transformarse, desaparece. Una fiesta que no se transforma, desaparece. Una empresa que no se transforma, desaparece. Una cuestión es que aceptemos los cambios sociales, y cambios sociales que son beneficiosos, cambios sociales que pueden ser acordados y que pueden hacernos felices a todos en el seno de nuestro actual grupo humano, y otra cosa es que intentemos fomentar el suicidio colectivo. Y cuando hablamos de natalidad, y cuando hablamos de no fomentar, y cuando hablamos estamos fomentando el suicidio colectivo de nuestra sociedad como sociedad. ¿Augusto? Jesús, enhorabuena por tu conferencia, que nos ha hecho pensar y reflexionar mucho, por lo menos a mí. No creo que he dicho y quería obviedades, creo. Tocar 2 puntos sobre, digamos, porque estás hablando del futuro de nuestras sociedades. Y hay un hecho indudable, que es el avance tecnológico y científico imparable. Y por mi profesión solo citaré 2 cosas. Una, la vacuna de la polio se pone en marcha en los Estados Unidos en el año 53 y llegó a España 10 años después. La vacuna del COVID ha tardado 8 meses en ponerse en funcionamiento y proteger a la gente. Y ahora ha aparecido hace unos meses nada más un hecho verdaderamente insólito, que es el huevo de Colón. Y es que ha habido una investigación sobre el sedimento de la leche de mujer. Y han buscado en el sedimento de la leche de mujer y han encontrado células cancerosas, que es la advertencia más inmediata de la posibilidad de un cáncer de mama. Es un hecho que apareció en la prensa hace un par de meses nada más. Y luego el tema político, que indudablemente hay cierto fracaso en lo que ha sido la gran victoria de la Europa Unida, ¿no? Que ha sido pues un hecho que yo participé como senador en el Consejo de Europa durante 6 años, del 89 al 96. La caída del muro de Berlín parecía algo así, que venía la resurrección de Jesucristo en forma política. Pero a continuación hemos llegado a otra situación impensable, y es que resulta que hay otro zar en Rusia que se llama Putin. ¿Y cómo es posible que la transformación de un sistema revolucionario, proletario, podríamos decir, se haya transformado en el zarismo? Es algo absolutamente impensable. Y luego la situación política en Europa empieza a ser, lo que tú has hablado, de un cierto prefascismo, podríamos decir en estos momentos, una situación que se está alejando de lo que se llamaba el liberalismo constitucional, ¿no? Y la primera parte es un éxito y la segunda parte empieza a ser un fracaso. Sí. Mira, cuando hablabas de... no sé si tenemos tiempo, Pedro. Pues yo creo que esta es la última pregunta. Cuando hablabas de la vacuna, del COVID y de la velocidad vertiginosa a la que se están produciendo, mirar, hay Marc Augé, es un sociólogo francés muy interesante. Marc Augé nos habla de los no lugares y habla de que en las actuales sociedades alguien puede estar rodeado de millones de personas en una ciudad y estar solo. Decimos que quien está solo es quien vive en una pequeña aldea de Álava, pobre gente que se encuentra en soledad. Y dice, no, vivimos sociedades en las que alguien puede estar solo en un centro comercial, puede estar solo en un aeropuerto. Son no lugares, lugares donde las relaciones son frágiles, pero no son relaciones que van a durar en el tiempo, ¿no? Marc Augé tiene también un concepto muy interesante. Cuando criticamos la globalización, la globalización es fruto del neocapitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos vamos a comer McDonald's y todos vamos a beber Coca-Cola. Cuidado, porque los movimientos antiglobalización, en Francia, Monsieur Bobet, etcétera, 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 resulta que ahora los analizamos en 2023 y esos movimientos que iban contra el fenómeno globalizador, ¿qué han generado en Europa? Le Pen,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un repliegue identitario. Un repliegue identitario que ha generado lo que está generando, esos nacionalismos extremos en Europa. Marcuse nos dice, pensemos en otro término, que es el término planetarización. ¿Y qué diferencia hay entre globalización y planetarización? Y nos dice Auger, planetarización es lo que la actual sociedad y sus tecnologías permiten para favorecer las relaciones transnacionales. Gracias a la planetarización, yo puedo mañana intervenir, asesorar y dar clases en una escuela de determinado lugar del mundo. En Ruanda, en Mali, en Senegal, en cualquier país del mundo. Puedo enviar recursos a ese lugar fácilmente. Puedo enviar ordenadores, tecnología fácilmente, porque un avión en 9 horas está allí, porque un avión en 10 horas está al otro lado del mundo, en 12 horas está al otro lado del mundo. Es decir, el espectacular desarrollo de las tecnologías y de los medios de comunicación nos hacen posible este elemento positivo de la transnacionalidad, que es la planetarización frente al concepto económico de la globalización. Eso por un lado. Y luego lo que dices con respecto a ese fracaso de Europa. Pues sí, Europa, abrigamos todos el europeísmo pensando que eso iba a reducir los nacionalismos extremos que había conocido Europa, estatales, y también los pequeños nacionalismos regionales o de distintas nacionalidades, y resulta que nos encontramos en 2023 en una situación en la que, lejos de desaparecer, están teniendo cada vez parece ser mayor presencia. Entonces, en ese sentido, sí hay un fracaso de la Unión Europea, que la Unión Europea está muy lejos todavía de ser los Estados Unidos de Europa, porque hay grandes dificultades. Que si alguna vez habéis estado en Estrasburgo o Bruselas, yo tampoco he ido muchas veces, pero cuando he estado allí, que ha sido en Estrasburgo un par de días y en Bruselas otros 2, aquello es realmente demencial ver las estructuras y el funcionamiento de la Unión Europea. Y resulta que la Unión Europea se genera allí para evitar una lucha fratricida en el centro de Europa. En concreto estoy hablando de la tensión entre flamencos y francófonos, y estamos en 2023 con un auge del nacionalismo flamenco, gran parte de extrema derecha, que aboga por la expulsión y agrede combates de béisbol a los francófonos. Eso en el seno de Europa. Entonces, en ese sentido sí que hay cierto fracaso, hay cierta sensación de fracaso. Nuestras sociedades de la incertidumbre, nuestras sociedades líquidas, son sociedades que están en este momento buscando algo que no saben qué es. Hay una ética ciudadana que no está funcionando. Aquella ética republicana de Europa parece que se ha abandonado. Bueno, vamos a dar la última pregunta. Sí. Buenas tardes, Jesús. Bueno, primero quería agradecerte que hayas compartido tus conocimientos y hayas tenido este tiempo para aleccionarnos sobre materias tan importantes, ¿no? Es como un soplo, una brisa de humanismo en esta sociedad un poquito a veces deshumanizada. Y quería preguntarte y pedirte tu opinión acerca del papel y de la responsabilidad de los medios de comunicación. Se suele decir que lo que uno lee y lo que uno ve condiciona lo que piensas, y lo que piensas condiciona lo que eres. De alguna forma, el mundo es como un gran mapa donde ocurren cientos de miles de cosas, cientos de miles de noticias, y las noticias son como dónde pones la lupa. Y depende de dónde pongas la lupa, vas a ver lo bueno, lo neutro o lo malo. Si nos bombardean, por ejemplo, con noticias de que un perro ha mordido a un niño, va a aparecer al día siguiente que los perros están comiendo masivamente a los niños, ¿no? Y polarizaciones de ese estilo las vemos todos los días. Entonces, un poco pedirte tu reflexión y algún consejo si tienes para cómo mantenernos como ciudadanos con criterio y protegernos de esa influencia a veces no tan positiva de los medios de comunicación. Bueno, alguien te diría por aquí, consejos tengo y para mí no vendo, pero bueno. Vamos a ver, me hablas de medios de comunicación, de información. Yo en este momento, siempre se ha reivindicado
que los medios de comunicación en muchas ocasiones bueno, son ese poder fáctico que está en todas las sociedades democráticas, pero también es un poder fáctico que como sociedad democrática la sociedad política necesita. O sea, ese contrapeso que necesita. Lo que pasa es que en este momento no hablamos de medios de comunicación. Me temo que en este momento hablamos de redes sociales y de tecnologías de la información. Me explico. Mira, me voy a mojar. Quizás ahora reivindique mucho más que hace 20 años la importancia de los medios de comunicación y la importancia de los profesionales de la comunicación y la importancia de la formación de periodistas en las facultades de ciencias de la información, de los nuevos graduados y graduadas. ¿Por qué? Porque fuera de eso lo que existe es la selva. ¿Pero qué ocurre? Pues que lamentablemente hasta ahora mi recomendación sería, es la perspectiva crítica, la ciudadanía crítica de Habermas. Habermas lo que nos dice es que, mira, en el mundo educativo se nos olvida que además de la competencia matemática, la lingüística, la tecnológica, la artística, etcétera, hay una competencia que todos nuestros alumnos y alumnas, yo no me he cansado nunca de repetirlo, bueno, pero por eso, al final por eso he salido del Departamento de Educación, yo creo que por decir esto, la competencia social y ciudadana, ¿quién la fomenta? En la escuela, en el instituto, en la Icastola. La competencia social y ciudadana es una competencia básica de nuestro currículum educativo. ¿Quién la fomenta? ¿Qué padre reprende a su hijo porque igual ha sacado mala nota en ciudadanía? Hombre, si sacan mala nota en matemáticas, sí. ¿Qué profesor es realmente consciente de la importancia de esa competencia? Muy pocos, muy pocos. Y lo que nos dice Habermas es la competencia desde una ciudadanía crítica, nos exige saber que este periódico, y detrás de este periódico en el que escribo, está este grupo editorial, con esta afinidad ideológica, con este banco o estos bancos que están detrás, que detrás de este periódico está pues la Iglesia, o está determinado grupo político de izquierdas, o está determinado banco, determinado grupo multinacional. Es decir, que yo sepa leer una noticia en este periódico, que sepa leer otra noticia en este periódico, me da lo mismo en papel que digital, y que pueda hacerme una idea de por dónde van los tiros y dónde está ese punto medio en el que yo puedo tener un propio criterio sobre esta noticia y sobre lo que debo de desarrollar alrededor de la noticia. El gran problema de la actualidad es que no existen tantos lectores de periódicos y lectoras de periódicos. Yo creo que la triste realidad de este momento es que la gente confía más en las redes sociales. Y entonces cuando un político, que también cada vez más se vuelca en las redes sociales, más que en la entrevista, en un medio de comunicación fiable, con una trayectoria, etcétera, pues lo que hacen es política de tuit, pero también las respuestas son respuestas de tuit. Respuestas de tuit. Oye, es que estos israelitas son unos cabrones y habría que matar a todos los judíos. Y esa persona tiene 50.000 like, 50.000 me gusta, y las respuestas son tan argumentadas y tan reflexionadas, son de este tipo. Ole tu huevo, Manolo, por decir eso. Ole tal. Y quien firma, pues no es Carlos Carnicero, no es Iñaki Gabilondo, no es Manu Montero, quien firma es Pimpinela Escarlata, o Aupa Alavés, o Gora. O sea, circulan los bulos, circulan las fake news, circulan con una rapidez impresionante y nadie se para a meterse en bulos.net o a certificar que eso es así. No, todo el mundo lo retuitea rápidamente. Y pasado mañana puede circular una foto de Gonzalo Pedro Bilbao con Angelina Jolie bailando en el círculo y la gente lo va a retuitear diciendo, joder, Pedro, mira tú con quién está bailando en el círculo vitoriano. Y nadie se va a plantear que esto no es así. O para cuando se lo plantean, ha circulado por medio mundo. Yo creo que el gran problema, fíjate, de los medios de comunicación en este momento es que los medios de comunicación tradicionales no están sabiendo ganar la batalla a las nuevas formas de comunicación.
Esa es mi teoría. Aún así, también se puede aplicar la perspectiva de esa ciudadanía crítica. También en las redes se podría aplicar el rigor de enterarte y ver qué estoy leyendo, le doy crédito, no le doy crédito, voy a cotejarlo. Pero claro, en esta sociedad de la inmediatez y de la rapidez, eso exige dedicar tiempo a ello. Y no parece que amplios sectores de nuestra sociedad estén por ello. Entonces, en ese sentido, pues la desinformación, la democratización de la información no ha sido la que nos han prometido. Hay muchísima más basura que democratización en ese sentido. Creo yo, esa es mi opinión. Pero no hay otra receta. La receta es cotejar, reflexionar, no dar crédito rápidamente a las cosas. Bueno, con esto hemos acabado. Y lo único que sí les recomiendo que el próximo día, miércoles 25 de octubre, vamos a tener a Idoia Camiroaga dando una conferencia sobre la ciudad del futuro. ¿Una ciudad inteligente? Pregunta. Entonces, todas las personas que hemos ido o que estamos trayendo son gente muy bien preparada, con un criterio muy bueno y además bastante buenos comunicadores, como en el caso de Jesús. Por lo tanto, les ruego que sigan viniendo y acudiendo porque vale la pena. Muchas gracias por su presencia.